Mañana, miércoles y jueves es el canje de matrículas. Por favor, canjeen porque va a haber elección de rector, ¿correcto? Y luego va a haber elección de director de carrera. Tienen que tener su matrícula, etcétera. Para poder votar, la votación es presencial, no hay otra. Hay que ir el monobloc y otras elecciones que se van a hacer en la Plaza Montes tienen tienen abierto el predio y bueno, hay mucha distancia social, hay medidas de bioseguridad, hay todo lo que ustedes pueden pedir para estar seguros, ¿no? Simplemente uno hace una colita como en las votaciones nacionales y prefecturales de alcaldes, etcétera. Y mucha menos gente, por supuesto, para la universidad, a 2 metros. Todos van con sus barbijos, sus protectores de ojos y luego votan como voto secreto, ¿correcto? Nosotros vamos a hacer votación para representantes al Honorable Consejo Facultativo. Esa votación es muy importante porque si no, no tenemos consejos que aprueben tantas circunstancias que se tienen en una carrera, ¿correcto? Se tienen aprobar ajustes de planes de estudios y todas las resoluciones de jornadas que ustedes han asistido, los que estaban acreditados, bueno, se tienen que aprobar en consejo facultativo. Entonces vamos a hacer aprobar, pero para eso necesitamos tener representantes. Los representantes ya por la pandemia, que no había elecciones, el pico estaba muy alto. Bueno, los representantes ya han terminado su periodo de vigencia, ¿no? Un representante dura 2 años y bueno, desde la pandemia estamos ya 1 año y más. Muchos han terminado su periodo de ser representantes, entonces los va a escoger. Luego, insisto, hagan su canje de matrícula mañana y el jueves, vean el comunicado. El comunicado siempre se los refresco, pero está en dirección carrera de filosofía, etcétera. Y luego, permítame un segundo para hacer una llamadita, ¿ya? Ya permítanme enviar una cosita. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Estoy aquí afanado en estas cositas.
Ay, 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 ay. Ya. Deme un segundo, por favor. Estamos... Ya. Ahora sí. Ah, ah. Perdón. Deme un segundo. He cometido aquí un error. Ah. Voy a reenviar, por favor, Filosofía Oriental. Voy a reenviar el libro de James, ¿ok? Porque de ahí vamos a trabajar. Voy a reenviar el libro de James. Algunos están un tanto... A ver. Ahora sí, admitir a todos. Bien, entonces tenemos Una el libro de pregunta, James. profesor. Adelante. Este control de lectura es el primer trabajo que nos dan, ¿no? Es el primero, sí. Ya, ok, gracias. Bien, entonces ahora para los recién llegados está el control de lectura. Ahí en el grupo dice control de lectura, ¿correcto? Y luego está el libro de E.J. James. E.J. James. Perdón, E.O. James es. E.O. James. Vamos a tener que hacer una pequeña corrección. Déjeme hacer la corrección. Estoy yo. Estoy en clase. Estoy en clase. ¿Quieres almuerzo? No, nada. Ay, se vuelto de carne. Ay, estoy en clase. Perdón un segundo. Ya.
Voy a hacerlo otra vez porque no quiero erratas. Ya. Vamos a hacerlo otra vez. Ya, ahora sí. Tienen un control de lectura para... Tienen un control de lectura. Todo lo que necesitan saber está ahí. Y entonces, por favor, el texto de James también, háganlo tal como dice la instructiva, ¿no? Es el primer trabajo que tenemos, ahí está la fecha. Y hemos olvidado poner algo. Sí, creo que hemos olvidado poner algo. Lo que pasa es que cuando uno está en la dirección, hemos olvidado poner algo. Voy a... Ahora sí. No se terminan las erratas, van a disculpar, pero con mucha paciencia se puede hacer algo. Tengo una secretaria muy... Ahora sí, es por 20 puntos, ¿correcto? Bien, ¿alguien más? Entonces, ¿alguna pregunta sobre el control de lectura? Échenle una mirada. Bien, entonces, vamos a proceder con la clase. Tenemos 36 habitantes. Voy a contestar y voy a, bueno, definitivamente apagar el teléfono. Luego, entonces, ahora sí procedemos a nuestro texto. Vamos a ver ahora Alan Watts. Bien, entonces ya han visto el control de lectura. Por favor, no olviden seguir todas las instrucciones, la fecha. Entonces, adelante. Estamos en la página 63. Bien, Ecosen, entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor, sobre las evaluaciones? Sobre la primera evaluación, el segundo examen lo voy a mandar a mediados de abril. Perdón,
Repito, el control de lectura ya está lanzado, es por 20 puntos. El primer examen va a ser valioso por 40 puntos. Son 2 exámenes que siempre se los hace en casa, como dice el programa, y luego se envía al correo, por favor, no van a enviar al WhatsApp, si no mi teléfono se satura y se pierden. Somos bastantes, somos 36 y los que no han venido somos más de 50. Luego, entonces, al correo. El primer examen, el primer parcial o el único parcial es hasta el 15 de abril y luego, claro, a mediados de junio se toma el examen final que cierra la nota de 80 puntos más 20 del control de lectura, son 100 puntos. ¿Correcto? Eso es. Luego, por favor, no olviden tomar en cuenta sus canjes de matrícula, ya una vez más, para los recién llegados. Según el comunicado de Secretaría, si no lo hacen, les van a tener que pagar multa. Ya 160 bolivianos, etcétera. Y además les sirve para votar. Hay votación de rector, va a haber votación de la carrera, necesitan aquello. ¿Correcto? Entonces, por favor, tomen en cuenta ello, tomen muy en cuenta sus avisos. Y siempre visiten la carrera, dirección, carrera, filosofía, donde se supone que están todos. Si alguien no está incluido, por favor, escribirme y decirme, oh, no estoy incluido. Bien, sin más, entonces, voy a ver si hay alguien más para unir. Ya, hay alguien más para unir. Entonces, voy a empezar a compartir. El libro de James ya está muy clarito ahí en el grupo, así que no necesito compartirlo. Entonces, estamos con el EcoZen, ¿correcto? En el EcoZen, lo que tenemos es que es un capítulo que menciona el Zen por un lado, pero el Zen lo vamos a ver después del budismo. Es muy importante que conozcan el Zen. Es una filosofía muy atractiva, muy difundida en el mundo. Es bastante cosmopolita, no solo va de Asia, sino hay muchos cultores en Occidente. Lo vamos a ver porque es parte del budismo, lo vamos a ver después del budismo, ¿correcto? Si se fijan bien en el texto, el capítulo 5 nos habla del yoga, nos vamos al hinduismo, pero también esto se sobrelapa al budismo, y el capítulo 6 es el budismo, ¿correcto? Entonces, ahí está lo que es el Zen. Para el eco tenemos que decir lo primero, que la filosofía oriental está muy relacionada con el eco, con la ecología. La ecología en este siglo XX y sobre todo en esta segunda mitad del siglo XX ha sido un gran despliegue, ¿no? Porque entonces vinieron las grandes alarmas de la contaminación del planeta. Segunda mitad del siglo XX y luego, claro, en esta primera mitad del siglo XXI, es muy importante tener una conciencia ecológica. Toda la filosofía contemporánea, etcétera, ya está tomando en cuenta el tema ecológico. Hay mucha contaminación, hay un peligro por el planeta y luego la ecología se vincula pues no solamente a lo climático, a lo contaminativo, sino también a un modo de vida, ¿no? La salud del cuerpo, de la alimentación. Muy a menudo la gente que practica el activismo ecológico se vincula a modos de alimentación, por ejemplo,
se vincula a modos de alimentación como veganismo, vegetarianismo, etc. Y luego la gran ola también de defensa, ya no solo del planeta, sino de los animales, ¿no? El animalismo, con muchos filósofos que están defendiendo a los animales, no a la explotación y maltrato de animales, etcétera, etcétera. Es una ola muy grande. Entonces, Ecocen es un título ya que por la fecha de publicación de Watts, ¿verdad? Ya estaba sonando, ¿no? Desde 1995 para Mark Watts, que publica esta obra de Alan Watts, su padre. Entonces ya la conciencia ecológica despuntaba y por lo tanto tenemos que la conciencia ecológica no puede faltar en una consideración de la filosofía oriental. Tienen que aprender a distinguir que en la India hay todavía un tercer mundo muy difundido, ¿no? El tercer mundo, pobreza, etcétera, etcétera. Y luego de la pobreza vienen los grandes centros, las grandes ciudades, y en estas ciudades, bueno, ya hay una vinculación muy fuerte al primer mundo. Entonces, en este primer mundo, ya se respira pues toda la ola de corrientes que vienen de Occidente, la ecología. Sin embargo, en el tercer mundo hindú difícilmente se habla de la ecología, ¿no? Claro está que los países pobres o la parte pobre de un país no puede contaminar tanto, aunque se habla de los famosos chaqueos, etcétera, los grandes incendios, eso también es ecología, ¿no? Y la eliminación de especies. Por fortuna, en Asia se tienen pocos problemas de eliminación de especies, más se debe a Occidente. Entonces tenemos un conjunto híbrido de ecología. Tercer mundo, primer mundo. Pero en este primer mundo y en este cosmopolitismo del Zen tenemos que la ecología juega un gran papel. Y lo bueno de todo esto, lo realmente bueno, es que no hay muchos elementos ahí en el texto para comentar. Son reflexiones simples de Watts que nos ayudan a repasar lo que es la filosofía oriental, pero no hay un momento descollante. ¿Correcto? Entonces nos contentamos con comentar el título. Ecología, ciencia del medio ambiente, etcétera, etcétera. Busquen, hagan un Google para tener varias definiciones de ecología y por extensión, pues, ciencia y actividad de preservar el medio ambiente, las especies animales y también el cultivo de la salud humana, ¿no? Sobre todo por vía de la alimentación y por la ejercitación constante. Se recomienda practicar un yoga, quizás un hatha yoga, un tai chi, etcétera. Eso es muy bueno para complementar la filosofía oriental. Entonces, el resultado es que ya tenemos avanzado este capítulo 3 de Ecocen. No olviden que la filosofía oriental tiene como presupuesto básico que el ser es en el fondo bueno, ¿no? El bien es una categoría ontológica. No se lo ve tanto en la lógica, pero sí en la ontología. El ser es, por evidencia por sí misma, por la intuición de la filosofía oriental, por la iluminación, el bien es el ser y el ser es el bien, tal como lo dijo Platón, aunque los orientales tienen derecho de piso porque lo dijeron antes, ¿correcto? Lo dijeron miles de años antes, Rig Veda, el Vedanta, o sea, el post-Veda, y los Upanishads, ¿no?
si no se bien, no se dice el ser es el bien, pero de un modo implícito está ahí claro. Es una religión, la religión unida a la filosofía. Hay una escolástica oriental, o sea, añadir filosofía a la religión, a la teología, y por lo tanto es el ser, es el bien. Entonces, en este amor por las cosas, por el mundo, uno tiene que pues preocuparse de la ecología. Es sumamente importante. Entonces, esa es la idea que quiere anotar Watts, la ecología. Y vamos a mencionar algunos dichos. Como nosotros los bolivianos todavía estamos en el tercer mundo, a veces la ecología no nos presiona tanto, pero en otros países sí, la contaminación es muy fuerte y por lo tanto se tienen que tomar medidas drásticas. Hay N documentales sobre el peligro del planeta por el calentamiento global, el derretimiento de los polos, de los hielos, y entonces la elevación del nivel del mar, la elevación de la temperatura, la crisis de la agricultura y también de la ganadería de todo tipo, la agropecuaria. Entonces estamos en peligro. Pero en Bolivia quizás lo que más nos pesa es el abuso de las especies que tenemos, como caimanes, cueros, etcétera. Se sacan cueros de caimanes, estaban en peligro, y la invasión de los bosques, de la selva, ¿no? La extinción de maderas, muchas maderas finas que había en nuestra Amazonía se están extinguiendo o ya se han extinguido. Es un deterioro ecológico impresionante y muy penoso. Ese tipo de problemas los tenemos. Hemos visto también que anteriormente en algunas fiestas, como los famosos San Juanes de antaño, quizás hay estudiantes muy jóvenes que ya no han conocido esto, entonces tienen que pensar, preguntarles a sus padres, a sus abuelos cómo era. Todo el mundo hacía una fogata y al otro día el cielo estaba negro, mucha contaminación. Bien, esos son nuestros problemas. Y por ahora no tenemos un control de emisiones de tóxicos en los automóviles, por ejemplo, y entonces hay una gran contaminación. Con el venir de los tiempos, claro, ya se va a controlar estas emisiones de escapes y cuestiones, porque nosotros tenemos que unirnos a el cuidado del planeta, ¿correcto? Pero por otro lado, ya ciudades que todavía están en el tercer mundo o están en tránsito, más en tránsito que nosotros, como Santiago de Chile, México, Buenos Aires, Ciudad de México, claro, están sumamente contaminadas, ¿no? Entonces, unir la ecología a la filosofía oriental es una necesidad de la filosofía oriental y de la cátedra, ¿correcto? No se puede hacer filosofía oriental si no se está en la ecología. No es cuestión de ser un capitalista que explote, en fin, tale madera, elimine especies, maltrate animales, etcétera, lleve una vida con alimentación irresponsable, en fin, grasas y comida rápida, en fin, todo eso es parte de la filosofía oriental. Entonces, les pido que mediten sobre esto, y en esto, claro, Watts no va a tener un gran discurso sobre ecología. Vuelve a repetir algunas pruebas que tiene de que todo es uno. No menciona el vacío aquí. En el próximo capítulo, que vamos sí a avanzar ahora página por página, menciona el sunyata, pero Watts repite, ¿correcto? Podemos quizás leer el último párrafo de Watts aquí. Dice: el objeto de la disciplina budista
o los métodos del entrenamiento psicológico. Voy a ver si alguien más quiere unirse. No. Observen que dice disciplina budista porque el Zen es budismo. Bueno, o los métodos del entrenamiento psicológico sería algo así como transformar este sentimiento desde dentro hacia afuera, crear un estado en el que la persona se sienta a sí misma siendo todo lo que existe. Todo en el cosmos es enfocado, expresándose aquí, y ustedes son la totalidad del cosmos expresándose ahí. Y allí, y allí, y allí, etcétera. En otras palabras, la realidad de mi ser fundamental no es algo que se halle dentro de mi piel, sino todo. Y quiero decir todo, fuera de mi piel, pero haciendo lo que es mi piel y lo que está dentro de ella. Del mismo modo, cuando el océano tiene una ola en él, la ola no está separada del océano. Cada ola del océano es todo el océano haciendo olas. El océano hace olas y dice, eo, eo, estoy aquí. Puedo hacer olas de muchas formas. Puedo hacer olas de esta forma o de aquella otra. Así el océano del ser se nos hace olear y nosotros somos sus olas, pero la ola es fundamentalmente el océano. Por lo tanto, su sentido de identidad se transformaría de dentro hacia afuera. No olvidarían quiénes son, su nombre y dirección, su número de teléfono, su número de la seguridad social y qué clase de papel se supone que desempeñan en la sociedad. Pero sabrían que ese papel particular que desempeñan en esta personalidad concreta que son ustedes es superficial y que el yo real es todo lo que existe. Ahí está. Bien, habíamos dicho que para la filosofía oriental tenemos dos principios y ustedes siguen sus demostraciones y se iluminan, toman en serio sus demostraciones. Luego también existe el método de que con una simple intuición y con esta prosa metafórica que está desarrollando Watts también se puede uno iluminar. Aquí no se está diciendo una demostración, pero se está hablando de que todo es uno, el océano es uno y que todo fluye de mi dentro hacia afuera y me uno con todo el universo. Yo soy todo el universo. Yo hago llover, yo hago crecer mi pelo, yo intuyo que todo lo que acontece es fruto de mi voluntad, pero mi voluntad como uno, nunca como pluralidad por pluralidad, etcétera, etcétera. Rememor. Entonces, cuando intuyan y se iluminen, está muy bien, pero además, para seguir el método del docente, de la cátedra, del programa y lo que van a hacer en su examen, tienen pues que seguir las demostraciones. No se les va a pedir demostraciones y claro, tienen que seguir las demostraciones y hacerlo. Bien, entonces, ahí está una estupenda prosa de Watts. Una estupenda prosa. Y por ahí atrás hay también la repetición de la demostración. La demostración. Quizá podemos ver algo más ahí. Hay cosas bonitas. En la 66 dice: querido, un niño bueno debe amar a su madre, pero no quiero que lo hagas porque yo lo digo, sino porque realmente lo quieres hacer. Ahí está. Entonces yo les digo, queridos, no se iluminen porque lo dice el profesor o porque tienen que aprobar su examen, sino porque realmente lo quieren hacer. Eso es.
no quiero que pasen las clases porque está en su programa y tienen que hacer todo esto para aprobar y sacar su título, sino porque realmente lo quieren hacer. Solo así uno se ilumina. Puede uno engañarse, pensar todo es uno, ya lo sé, lo repito de memoria, demuestro, etc. Todo es el vacío, el ser idéntico a la nada, el ser como la nada. De acuerdo, pero si no lo quiero hacer, no me voy a iluminar. Es una gran frase de Watts. Todo está bien pensado en este maravilloso libro. ¿Correcto? A la demostración también una vez más. No podemos describir al ser humano sin descubrir el entorno. No podemos decir lo que está haciendo un ser humano sin decir también lo que está haciendo el mundo que lo rodea. Entonces, ya hemos visto una demostración en Watts donde... No, en Watts no, en realidad. En Orosa, donde se dice, bajo el término de materia hay que poner toda la materia y los físicos están buscando la materia esencial, una sola clase de materia. Fíjense cuán plural es el mundo. El mundo está formado por elementos químicos. Hay 114, a ver, 116, están haciendo nuevos elementos y algunos llegan del espacio. La tabla periódica de elementos de la química. Todos son compuestos químicos y el resto de las cosas son compuestos de los elementos químicos, como cloruro de sodio, cloro y sodio, H2O, agua, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? ¿Cómo se llama el remedio que están tomando muchos para el COVID? ¿Se acuerdan? ¿Hay alguien ahí? Ivermectina. ¿Y el otro? Dióxido de cloro. Dióxido de cloro. Dióxido de cloro, ¿verdad? Óxido, oxígeno y cloro son dos elementos. La mezcla de estos da dióxido de cloro. Y luego los elementos que tenemos ahí a mano, todo el plástico de los celulares llega por hidrocarburos y hay metales como silicio, perdón, hay elementos como silicio, metales como aluminio, etcétera, aleaciones. Todo es química y compuestos de química, ¿verdad? Entonces el mundo se reduce de toda la pluralidad de compuestos a 114 elementos de la tabla periódica, ¿correcto? Entonces, una vez que tenemos la tabla periódica, los reducimos a electrones, protones, neutrones. Todos los compuestos son átomos que varían en el número de protones y neutrones y electrones. Pero todos son protones, electrones, etc. Y luego vamos a los quarks, y luego de los quarks nos vamos a los elementos de los quarks que están investigando los físicos. Luego de ellos tenemos que los metafísicos no se contentan con ello y dicen, por un lado, los físicos todavía no han encontrado la partícula esencial, la partícula única. Y aunque la encontraran, los metafísicos no queremos que haya varias de estas partículas, o sea, diferentes en número, sino que haya una sola cosa, ¿verdad? Muestro mis dos dedos, dejo de mostrar los dedos, muestro un dedo y ese es el uno, realmente uno. Es muy radical la metafísica. ¿Por qué? Porque bajo el nombre de ser solo hay una cosa y tiene que ser una, y si hay otra cosa sería diferente, ya no sería ser, no existiría. Esa es la prueba del uno. Pero aquí Watts dice, utiliza su prueba, que es muy efectiva también. Vean la realidad, y en la realidad no hay una cosa sin su entorno. No se puede describir al ser humano sin su entorno. Entonces, si algo tiene relación con otra cosa, ¿verdad?
esa otra cosa, metafísicamente, ontológicamente, bueno, esa otra cosa se hace parte de la cosa primera. Si yo estoy hablando con ustedes, entonces mi propiedad, mi esencia es que hablo con ustedes y como ven, ustedes son parte de la propiedad mía. Y yo soy parte de la propiedad suya de estar escuchándome. Y lo que es propiedad es pues idéntico a la esencia de una cosa, es lo mismo que esa cosa. Entonces, ustedes son yo porque yo les estoy hablando. O cada uno de ustedes es yo porque yo les estoy hablando. Digo, yo soy ustedes porque yo les estoy hablando. Esa es la gran prueba. ¿Correcto? A veces es una prueba más difícil de seguir para conseguir la mística, la iluminación, pero ustedes tienen que pensar en no hacer las cosas porque mamá lo dice, sino porque quieren. Entonces digan, yo no soy, yo no soy nada sin mi familia. Y entonces cuando ponen un pequeño estímulo afectivo, a la familia la aman, van a ver que la familia es una y ustedes son la familia y la familia es ustedes. Luego, más sueltos, dicen, bueno, me quitaré estos estímulos, estas muletas y caminaré solo. Una cosa, si está en relación con otra, así con la pura abstracción de la horrible filosofía, de la horrible lógica, de la horrible ontología, una cosa que está al lado de otra, bueno, pues tiene el predicado de que está al lado de otra y por lo tanto la otra es parte de la primera. ¿No? No se puede pensar la primera sin la segunda, y si no se puede pensar, entonces la segunda es el ser de la primera también. Y así se llega al uno. Y funciona. ¿Y por qué se llega al uno? Porque, bueno, ya vamos a repetir todo, porque la filosofía oriental van a leer en James, o James, ya nos dice con Buda que el mundo es sufrimiento. Eso es la primera verdad del Buda. El mundo es sufrimiento, etcétera, etcétera. No importa cuánto disfrutes un tiempo, tarde o temprano vas a llegar al sufrimiento y vas a buscar algo más. Y ese algo más es la iluminación. Bien, entonces, y ya repetimos todo lo que hemos dicho y no quiero repetir más porque ustedes son adultos contemporáneos. Bien, había dicho también que Watts por ahí, lo que hemos dicho, ¿dónde está la piel? Bueno, va de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Está hablando aquí fuera de mi cuerpo. Entonces ahora entienden por qué a veces en lugar de hablar del Brahma, del Atman, del Tao, se habla más bien de la iluminación. El Tao es ontológico, el Brahma es ontológico, el ser es ontológico, el Atman es ontológico. Pero el Nirvana o el Satori o la Moksha ya son gnoseológicas, es un conocimiento de la realidad profunda, un conocimiento lógico, teórico y axiológico. Es un goce del valor de la realidad, es la mística. Pero a veces se utiliza este nirvana, este satori, como la realidad esencial. Por metonimia. La metonimia es una figura literaria, una figura retórica que significa tomar la causa por el efecto o el efecto por la causa, ¿verdad? Metonimia. Entonces se dice la pluma de Cervantes, se está tomando la puntabola de Cervantes por Cervantes, es una bonita figura, ¿no? Bueno, entonces por metonimia el Brahma produce la moksha.
el Brahma, el Atman produce el Nirvana, pero se toma a veces el Nirvana por el Atman. Eso es, por metonimia, ¿no? Y se habla de que lo único que importa es el Nirvana. Y esto también porque, como sabemos que el ser es el vacío, conviene no hablar tanto del vacío ni del Brahma, ni ofrecerle cultos, ni rezarle, para que realmente sea la nada, ¿correcto? Es sumamente importante. Si el ser se hace ser y no se lo concibe como nada, entonces van a fracasar en iluminarse. Van a fracasar, por lo menos a lo oriental, ¿no? Porque a lo occidental ocurre al revés, pero aquí no estamos en lo occidental, estamos en lo oriental. Entonces, más allá de mi piel, con la metáfora de Watts, está el mundo, y el mundo es igual a mí, porque yo necesito el mundo para ser yo, o el mundo necesita de mí para ser mundo, ¿correcto? Y entonces, cuando hay esta necesidad, se crea la identidad lógico-ontológica y ya. Bien, entonces, para los alumnos nuevos no van a confundir nunca las necesidades biológicas con las necesidades lógicas, ¿no? Yo necesito comer para vivir, pero bueno, para ser yo, en el fondo, cuando nos consideramos como el yo que vive, qué sé yo, un cierto tiempo, bueno, uno puede vivir sin comer, correcto, claro, al final se muere, pero hasta que uno se muere, uno sigue siendo yo. Entonces, la necesidad biológica no es la necesidad lógica. Uno puede vivir sin satisfacer sus necesidades biológicas de reproducción de especie, apareamiento, amor, familia, etc. Puedo vivir solo. Esa es una necesidad biológica, necesidad psicológica, etc. En cambio, la necesidad lógica es que si yo no puedo ser en mi esencia yo sin el mundo, entonces el mundo es parte de mi esencia y el mundo es yo y yo soy el mundo. Esa es una necesidad lógica. ¿Correcto? Bien, entonces, con ello llegamos a ver que, por un lado, lo ecológico, por otro lado, demostraciones, por el otro lado, lindas metáforas que terminan el capítulo y que nos hacen iluminarnos. Ahí está. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente capítulo. Hay cosas muy técnicas aquí. Capítulo 4, tragarse una bola de hierro al rojo vivo. Entonces, por favor, ¿tienen alguna pregunta para este capítulo 3? Para que yo pase algún párrafo, alguna oración que no entiendan. Licenciado, yo quería hacer un pequeño comentario. Adelante, por favor. Sí, me llama la atención que hay una parte en la que hace alusión a la ignorancia, ¿no? La ignorancia, desde el punto de vista del autor, sería el asumir que algo existe sin su fondo, o sea, sin el todo. Y creo que es interesante justamente en este término ecológico por la interrelación que el ser humano tiene con todo lo demás. Entonces, me parece interesante justamente para reflexionar esto. Ese era mi comentario, Lisa. Ya, sí, en la página 68 se habla de la ignorancia. Para verme necesitan ver el fondo que hay detrás de mí y ahí reside una de las claves por las que generalmente somos ignorantes. En la teoría budista, la causa de nuestro falso sentido de identidad se llama adviya, que significa ignorancia, aunque es mejor escribirla como ignorancia. Tener un falso sentido de identidad es el resultado de ignorar ciertas cosas. Así, cuando me miran, hago que ignoren mi fondo porque concentro la atención en mí. Lo mismo que un conjurador o mago distrae su atención para realizar sus trucos. Bien, entonces es muy claro, ¿no? La ignorancia viene a confundirse, a identificarse con lo que es el maya que hemos visto. O sea, tomar la pluralidad como pluralidad y nunca la pluralidad como unidad. ¿Correcto? Nunca como unidad.
Entonces, esa es la ignorancia y se llama advía. No van a confundir con el advaita, que significa no plural, no dual, ¿correcto? No dual o no plural. Ese es el advaita. Ese es el advía. Es justamente ignorar las cosas, ignorar que todo es uno. No es el caso de las demostraciones, la de Watts y la de Orosa, digamos. Y bueno, ese es el advía. Cuando uno ignora, bueno, vive su vida ignorante, pero tarde o temprano el axioma de que la vida es sufrimiento, si uno no sigue la iluminación, entonces tarde o temprano se les va a presentar y van a ser infelices. Bien, eso es entonces por la ignorancia. Hablamos del Maya. ¿Está bien? Ahora sí tenemos el capítulo 4, que es tragarse una bola de hierro al rojo vivo. Otra vez la linda metáfora, es una linda metáfora. Nadie puede tragarse una bola de hierro al rojo vivo. Es una metáfora interesante. Porque, bueno, en las etapas negras de la humanidad, bueno, ayer veía en el cable un documental en National Geographic de el famoso Vlad Drácula, que castigaba a sus enemigos y a la gente que se rebelaba respecto de su tiranía, los castigaba hirviéndolos vivos o empalándolos, que son las torturas más fuertes que hay, ¿no? Empalamiento. Poner una estaca que atraviesa del ano hasta la boca. Y lo bueno es que el sujeto no muere, sino está 1 o 2 días agonizando y es un dolor insoportable. El arte del torturador. Bueno, podría pensarse que se le mete una bola de hierro al rojo vivo a una persona. Se quemará y durará un tiempo, unas horas tal vez, y luego morirá. Pero se puede. Pero en la metáfora lo que está diciendo, no se puede tragar una bola de hierro al rojo vivo y por supuesto salir indemne, sin daño. Eso quiere decir. Y lo que quiere decir es que este capítulo está dedicado a la educación de la filosofía oriental. La educación oriental, no la occidental que estoy haciendo yo y que en el fondo está haciendo también Watts, sino la oriental. La educación, ¿cómo se enseña la filosofía oriental? ¿Cuál es la didáctica de la filosofía oriental? Es algo tan imposible como tragarse una bola de hierro al rojo vivo. ¿Correcto? Entonces, a ver, aquí se aclara la metáfora. Bien, este capítulo es muy rico, muy rico. Vamos a ver lo que tengo subrayado para esta clase. Bueno, vamos a ir sin avanzar. Luego va a poner la llano metáfora de mover un objeto inmueble. Inmueble no es un término que se aplica a las casas solamente, sino a lo que no puede moverse, lo que no se mueve. Mover un objeto inmovible es contradictorio. Lo que Watts quiere decir que la educación de la filosofía oriental es contradictoria, imposible. Pero contradictoria e imposible en el buen sentido. No es la contradicción vulgar, no es la imposibilidad vulgar, donde realmente es algo imposible, sino la metafísica. Esa contradicción al final es racional, en el fondo tiene que ser racional y no contradicción, aunque por ahora nosotros no lo entendemos, y según el Kena Upanishad, en el fondo hay algo que no puede entenderse. Es una contradicción metafísica. Es válida y la imposibilidad
metafísica quiere decir que lo imposible ocurre. Si se fijan bien, en Occidente hay muchas cosas imposibles. La Iglesia Católica y la Iglesia Protestante también, las muchas sectas, admiten pues los milagros y por definición es algo sobrenatural, algo que viola la ciencia y sin embargo es posible y metafísicamente se coordina con la ciencia. Un filósofo, un metafísico tiene que observar todo eso. Y luego ustedes en su vida personal van a observar que hay algo en el mundo que sobrepuja o está por encima de la ciencia, de la fría lógica, y es una mística que a la postre de algún modo se coordina, se identifica con la ciencia, siendo diferente, se hace idéntica a la ciencia, en fin, se hace coherente y entra en conciliación con la ciencia. Entonces hay una bola de hierro al rojo vivo como algo escandalosamente ilógico, pero que ocurre. Y eso es lo que ocurre cuando se iluminan, ¿verdad? Recuerden el koan que habíamos visto en la clase anterior, o es tan valiente y tan apasionado pensar que ustedes, no sé, perdón, es muy valiente y apasionado el hecho de que ustedes piensen que no están iluminados y que piensen que no están iluminados, en realidad lo están. Decía que es muy fácil iluminarse. Ahora se está diciendo lo opuesto. Se está hablando se está hablando del momento nirguna, no del saguna, del momento apofático, cuando uno no sabe nada y sin embargo hay contradicción, hay imposibilidad, pero eso ocurre. Es racional porque en el fondo lo que hay es el Brahma, que se da en el vacío, pero es Brahma, y el Brahma es el bien y es la razón. Eso es. Toda religión dice que hay Dios y Dios es racional. No importa cuán caprichoso pueda ser, pero es racional. El destino siempre tiene la razón. El mundo es bueno. ¿Ya? En la superficie parece que el mundo está muy mal hecho, pero en el fondo si uno está convertido o quiere visitar la iluminación, si uno se va a adherir a esa filosofía, si va a ser un militante de la filosofía oriental, el mundo es racional. Bien, entonces ahí está la metáfora. No olviden que en Occidente también hay una religión occidental y se dice Dios es bueno, Dios es la razón, Dios es el ser necesario, ahí encontrarán toda la mística. La mística se concilia, se coordina con la lógica, con la ontología y ya. Entonces, se dice nomás que la providencia corrige los males y para emplear el gran premio de la religión, el malo al final va a ser castigado en el mundo del más allá o la escatología, ¿no? La escatología quiere decir la ciencia del más allá. Pueden ver tanto más allá en el libro de James, pueden ver las religiones anteriores. Hay Egipto, hay la religión hebrea, está la oriental, luego llegamos hasta Japón y religiones antiguas. ¿Por qué nosotros en filosofía oriental vamos a dejar de lado la escatología? De hecho, vamos a hablar de las reencarnaciones, las van a leer en James muy claramente. Y luego la unión final con el Brahma. Entonces, el mundo es bueno. Eso es uno de los principios de la filosofía oriental y de toda religión. Es cierto que había un filósofo, ¿verdad? En las primeras épocas de la civilización occidental, maniqueo, que decía existe el bien y el mal. Pero en el fondo, si uno lee bien, bueno,
No leamos bien para no complicar, digamos, es una excepción, no es una excepción, pero si realmente quisiera decir que hay bien y mal, es una proposición bastante grave en metafísica, ¿no? En el fondo, mientras vivimos, decimos, pese a los males, ni modo, parece que este mundo está bien nomás, ¿no? Bien nomás, por lo menos, por lo bajo. Bien, entonces, ahí está. Ahora sí podemos leer el modo de enseñar la filosofía oriental para los orientales. No olviden que también existe, ya lo vamos a leer, el modo Zen de enseñar, que es siéntese y medite, ahí en el toyo, en la colchoneta, y con un báculo, un palo plano, te golpeas y te duermes o te distraes. Esa es una forma, pero esta es una de las favoritas para los orientales. A ver, ahí está. Esta es la historia que se utiliza en el Zen. O sea, en el Zen hay la meditación y esta historia también, pero se aplica a todas las filosofías orientales, ¿no? A ver, ¿alguien puede leer, por favor? Esta es la historia que se utiliza. Flavia, ¿puede leer, por favor? ¿Está ahí? Sí, claro, solo tengo que agrandar un momentito. ¿Tiene usted su texto ahí? Sí, lo tengo. Adelante. Un momentito, por favor, es que estoy desde el celular y no se ve bien. Aquí está. Esta es la historia que se utiliza en el Zen sobre cómo un ladrón enseñó a su hijo a robar. Una noche lo llevó consigo a una expedición de pillaje. Lo encerró en un arcón en la casa en la que estaba robando y lo dejó allí. El pobre niño estaba solo en el arcón y empezó a gritar, ¿cómo demonios fuera de aquí? De repente gritó, fuego, fuego, y todo el mundo empezó a correr de un lado para otro. Oyeron que el grito procedía de dentro del arcón y lo abrieron. El niño se escapó y salió disparado hacia el jardín. Todo el mundo estaba en una acalorada búsqueda gritando, al ladrón, al ladrón, al ladrón. Cuando pasaron cerca de donde él estaba, él tomó una gran piedra y la arrojó al pozo. Todo el mundo pensó que el pobre se había lanzado al pozo para suicidarse, así que se marcharon. Cuando el niño regresó a casa, su padre le dijo, enhorabuena, ya has aprendido el arte. Ahí está, ¿no? Es una muy linda historia, una parábola, una fábula que nos cuenta cómo se aprende a robar. ¿Verdad? Es muy cruel, ¿no? Se pone al ladrón a robar, se le ponen todos los obstáculos y el niño ladrón tiene que inventar algo. Y así aprende. Es como enseñar a nadar echando a la persona que va a aprender a nadar al agua. Usted sabrá, adelante. ¿Verdad? Entonces es cuando muchos de ustedes trabajan y al final su jefe, su director les dice, bueno, ya estoy cansado de darles instrucciones, por favor, esto tiene que salir así y ustedes verán cómo. Ese es el método oriental, fíjense. Estamos en el modo ninguna, ¿no? Por un lado, los humanos ignoramos algo porque así es el absoluto, y por otro lado, los terrícolas de hasta este tiempo, hasta el siglo XXI de la era cristiana, bueno, sabemos eso y se supone que pues que vamos a saber más, ¿no? No solo la ciencia va a progresar, seguramente también la metafísica va a progresar. Por dos vías vamos a averiguar más, ¿correcto? Pero el método oriental, ahí está, es así de drástico. Bien, entonces eso está muy claro. Entonces lo bueno es que podemos empezar a avanzar muy rápidamente ya.
William Blake dijo en cierta ocasión, un loco que persiste en su locura se volverá sabio. Tómenlo con cuidado, no saben leer metáforas, no quiere decir que si están locos y piensan que son Napoleón o Bolívar, sigan insistiendo y entonces pues, se van a volver sabios. No, no es esa locura, no es esa locura. Es una locura, entre comillas, que dice todo es uno, todo es el vacío, y entonces insistan y se van a hacer sabios, ¿no? La locura, entre comillas. Entonces, ahí está, ¿qué otra frase viene? Luego, Watts empieza a hablar de la liberación, etc. Y ahora sí viene a hablar lo que ya habíamos visto para el segundo principio, habíamos adelantado, el sunyata. No tengo nada que enseñarles y llega el momento estelar. Pero si saben algo de esas doctrinas, eso no significa simplemente nada de nada o simplemente en blanco, sino que significa estado de ninguna cosa, es la realidad trascendental que se halla tras las cosas separadas individuales y es algo muy profundo y muy hondo. No tengo nada que enseñar, quería decir esa muy esotérica ninguna cosa. Bien, entonces el segundo principio está en este capítulo muy bien narrado, pero a la vez ya observen que Watts no ofrece ninguna demostración, lo que debería hacer, si fuera tan lógico como modestia aparte su docente, Orosa, porque da demostraciones antes, pero para este principio ya no, y utiliza muy poco este vacío, que claro, esta es la cosa más sorprendente que puede ocurrir en el mundo, ¿no? ¿Cómo el ser va a ser la nada, por Dios? Lamentablemente en esta época hemos perdido ya el asombro viejo de Aristóteles, ¿no? Ya no nos asombramos mucho, estamos muy golpeados y atontados por el ritmo de las cosas en el siglo XXI, pero bueno, hasta el siglo XIX todavía los filósofos tenían un asombro impresionante. Después el asombro ha sido sustituido como la intuición del absurdo, el absurdo del existencialismo, del hastío, y entonces hemos perdido el asombro. Y ahora en la posmodernidad, nuestro consumismo y nuestra tecnología y nuestra existencia informática nos está quitando todo. Pero es sumamente atrayente que el ser sea el vacío. Ahí está Watts, no ofrece demostración, yo se las ofrezco, simplemente la metafísica toma literalmente lo que dicen las palabras. Si se dice el ser no es, ya el ser no es. Y en efecto, por favor, miren su teléfono. En su teléfono hay una computadora que no es. Y en la computadora hay un teléfono que no es. Las cosas no solo son, también no son. Esas cosas que son y no son, no obstante, dan un teléfono que es. Este mundo es la paradoja. Este mundo es el uno, este mundo es el vacío, la nada no existe y no existiendo existe. Y el teléfono que es y no es un teléfono que es. Las palabras están ahí y esa descripción yo la puedo escribir con lógica. Tercericen el punto, yo les puedo escribir eso, pero ya sabrán que la tercerización no va a ser muy distinta de las palabras que están diciendo. Ese teléfono que es, diría, es teléfono, pero pondremos el teléfono es puntos suspensivos, ya, es. Y el teléfono no es el no ser ficha tocada, ficha jugada, lo que se anota, lo que se ve se anota. Es otro principio para los juegos, ¿no? Cuando hay dados, lo que se ve se juega. Y no al revés. No es que se anota lo que se ve, no. En la filosofía oriental, la filosofía no es una construcción social, no es una mera interpretación. Es verdad, es la teoría conejo, es la intuición, es el nirvana. Si vamos a estar en interpretación, no vamos a llegar al nirvana.
Cuando me ilumino, sé que ese es el absoluto y lo sé y así es. Somos dogmáticos. Una religión es dogmática, ¿correcto? No es nunca escéptica, no es nunca relativista, sino la felicidad de la religión no funciona. Bien, el teléfono es puntos suspensivos, el teléfono no es puntos suspensivos. Tienen que ver, por favor, que el teléfono no es. Pero es que eso es imposible. Bueno, tomen pues ustedes un báculo como el del maestro Zen, ¿no? Página 75. Existe un monje que se pasea de arriba abajo continuamente con un largo bastón plano y si te duermes o entras en trance te golpea la espalda. Ese trance no es la iluminación, no es muy afortunada la redacción de WhatsApp. Si fuera el trance, la iluminación, ¿por qué te golpearía, no? Es otro tipo de trance, te has entrado en una especie de shock o de cosa, te has distraído y estás en un trance de distracción. Te golpea la espalda, golpea, hay algunos monjes que golpean fuerte, ¿no? Pues ustedes golpéense. Mi teléfono no es lo mismo que un teléfono que no es. Ayer me han robado mi celular. Miran ustedes su escritorio y no ven el celular donde lo ponen. Lloran. Mi celular tan lindo. No celular. Pero ahora piensen en el celular que no ha sido robado, lo tienen ahí. Ese celular es celular y no es computadora, no es taza, no es lo que quieran, pero no es. Entonces, tienen que verlo idéntico al teléfono robado. No lo pueden hacer, golpéense con un palo, ¿no? Golpéense con un bastón, ¿verdad? Yo a veces pienso y digo, bueno, yo vivo en un tercer piso, en un penthouse, y digo, bueno, saltaría del tercer piso hacia la calle, hacia la avenida, por esta verdad. Correcto. ¿Darías tu vida por esta verdad? Daría mi vida. Claro, no hagan esto en casa, por favor, no lo tomen en serio. Pero bueno, tienen que empujar a su voluntad o hacer que su voluntad empuje y que afirme. ¿Correcto? Vean, por favor, en el cable History 2. Ahora el cable es en La Paz, en Bolivia. O bueno, reproducen los mismos programas en la televisión pública, pero está muy democratizado gracias a, bueno, digámoslo sinceramente, a la piratería, ¿no? Muchos dicen en el tercer mundo, bueno, la piratería está nomás justificada porque, bueno, el primer mundo nos ha explotado, nos sigue explotando y, bueno, tenemos derecho a democratizar en algún modo. Bueno, vean en el cable el famoso Desafío sobre Fuego, la Escuela de los Herreros. ¿Alguien conoce? Conocen el programa de los herreros, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí? Sí, Sí, bien, entonces busquen por programa de favor. forjadores de armas. Eso es. Forjan Y armas el antiguas herrero, para ver quién logra la mejor réplica. eso es. Busquen, bueno, vean el programa y van a ver ahí, van a tener la masa o la marra que se llama. En fin, busquen las herramientas del herrero, ¿no? Es un martillo donde con una pinza agarran un pedazo de metal, qué sé yo, en estado de fusión o maleable, está brillando, está el rojo vivo y con un martillo el herrero le da forma. Pero hoy en día, claro, el martillo, o que se llama masa o marro, se hace eléctrico, se hace una máquina, ¿no? Es una máquina donde uno pone el pedazo de metal, aprieta un pedal y viene un aplastador con una fuerza de toneladas que aplasta el metal. Eso se llama una máquina que marra, que es un mazo.
Es muy difícil, estoy buscando la terminología propicia. Bueno, pues para entender que todo es uno y que el ser una cosa es y no es, por favor, pónganse una marra en su entendimiento, así, como si estuvieran aplastando un metal. Así es, y entonces yo me aplasto como un herrero. Y al final se van a dar cuenta de que están afirmando y que están entendiendo lo que les digo. ¿Correcto? Entonces, el celular no es. El ser es lo mismo que el no ser. Una Tengo consulta. una prueba. Adelante, por favor. No era una pregunta, En sino el entendido de que la razón es solo una. ¿Perdón? ¿Alguien está con La el pregunta era, micrófono en el entendido abierto de que o la está razón, preguntando? ¿Perdón? ¿Está estoy preguntando, ¿me preguntando escucha? algo? Sí. Sí, ¿me Anatolia, escucha? ¿Me adelante. escucha? Qué coincidencia. Cada vez que usted habla, yo hablo. La pregunta era, si es que la razón es un obstáculo para lograr la iluminación, ¿podemos afirmar que este tipo de conocimiento carente del sentido racional, sino que opta por otros sentidos, es el mismo que tienen los animales, puesto que los animales carecen de razón? ¿Podemos decir que los animales están iluminados? Ya, miren, les he pasado un bonito ensayo, ufología y filosofía, ¿no? Ahí hago una distinción entre la razón animal y la razón humana. La razón humana tiene más alcance, ¿no? Mucho más alcance, pero un animal también tiene razón y un lobo, por ejemplo, tiene conceptos universales como oveja, como presa, como tiene, tiene conocimiento, ¿no? De lo que necesita para sobrevivir. Y cuando no caza, el animal está botado, de algún modo, como animalito está iluminado, está contemplando su realidad y se queda tranquilo. ¿Está sufriendo? No. Está gozando de su pequeño universo nosológico y ontológico, sí. Claro, está como una mascota que está ahí sentadita. Pero nosotros tenemos un alcance increíble, no solamente que llegamos a que la razón llegue hasta la ciencia, sino que llegue hasta la metafísica y a la mística. Llegamos a entender y contemplar y gozar a Dios, nada menos, ¿no? Al Brahma. Entonces el alcance es muchísimo más. La razón solo es un obstáculo para la iluminación cuando está mal dirigida, mal hecha, cuando razonamos mal, cuando pensamos que la pluralidad es solo pluralidad, cuando pensamos que el ser no es la nada. Esa es la respuesta. Razón bien usada, razón que es una herramienta, es un medio y es la misma iluminación. Razón mal empleada, razón mal concebida, es justamente la no iluminación. Esa es la respuesta para Anatoly. Entonces, el ser es igual a la nada. Por favor, vean ustedes cómo en el pasillo de su de su estudio, de su escritorio, como se dice, a la habitación, llamaremos a su escritorio como habitación. En el pasillo de su escritorio, como es pasillo, bueno, en el pasillo de su casa, no hay pues objetos, para eso es pasillo, ¿no? Para dejar pasar. Entonces, esas cosas que están no habiendo existen. Hay la nada. Y hay la nada en el celular. El celular, a la vez que es, no es. Y entonces, si ustedes se ponen una buena máquina masadora, si le dan como el herrero, si quieren brutamente, es una metáfora que empleo, ¿no? Para que ustedes digan, no, así es, pero es que no lo pienso. Bueno, insista pues más, dele duro a su mente, a su voluntad, y al final va a llegar a decir, claro, si así yo digo, si así dice, así tiene que ser, y francamente tengo que aceptarlo. El ser es igual a la nada es igual al ser, el celular que veo a la vez no es,
¿correcto? Entonces lo veo y así me ilumino. Con una herramienta de herrero, sobre todo la golpeadora, la aplastadora, como metáfora, pueden llegar a iluminarse también. Es un método rudo, pero funciona. Bueno, depende de ustedes. Bueno, se habla del Sunyata. Watts no ofrece ninguna demostración y es lo muy rico que hay en este capítulo. Vayamos entonces a lo que viene después. El discípulo sabe también que es estúpido no significa simplemente estúpido, sino la más alta estupidez de las personas que son humildes y no tienen orgullo espiritual. Ya saben, la iluminación, como en toda religión, incluye la bondad, excepto en el satanismo. Se incluye la ética, ¿no? Ya. Por último, el estudiante, después de haber salido de sí para definirse como un condenado loco que necesita ayuda, se ha trabajado a sí mismo en esta situación. Se ha definido como un chiflado y entonces el maestro le acepta. El maestro dice, te voy a plantear una pregunta. Quiero saber quién eras antes de que tu padre y tu madre te concibieran. Es decir, tú acudes a mí con un problema y me dices, tengo un problema. Quiero hacerme uno con el universo. Pues bien, ¿quién es el que quiere hacerse uno? ¿Quién eres? ¿Quién es esa cosa llamada tu ego, tu alma, tu yo, tu identidad para el que tus padres te proporcionaron un cuerpo? Muéstrame eso. Además, bueno, ya además yo soy de Missouri y ya no vale la pena leer. Es lo mismo que he dicho antes. ¿Quién eres tú? Yo soy eso, y eso es el eso ontológico, metafísico, filosófico. ¿Correcto? Hoy los niños están aprendiendo un poco del eso, por ejemplo, cuando leen Harry Potter y la piedra filosofal. O por lo menos están aprendiendo la palabra filosofía, filosofal. Y no leen un diccionario de filosofía, sino por Harry Potter se dan cuenta que es la piedra que tiene las propiedades últimas de la realidad y que les permite hacer cosas maravillosas, hacer prodigios, ¿no? Bueno, el eso ahí está. Y entonces, todo es muy claro, está ahí. Veamos ahora la meditación. Bien, entonces viene la meditación. El discípulo abre la boca para responder. El maestro le dice, oh no, aún no estás listo. Entonces se lo lleva al responsable de los estudiantes, de los llamados monjes que viven allí juntos, y el responsable de los estudiantes dice, pues bien, lo que hacemos aquí es tener una disciplina, pero la mayor parte del tiempo la disciplina consiste en meditación. Todos nosotros nos sentamos con las piernas cruzadas en una fila y aprendemos a respirar y a estar en silencio. En otras palabras, a hacer nada. Ahora bien, no debes caer dormido ni en trance. Debes estar completamente despierto, no pensar en nada, pero sin hacer absolutamente nada. Durante la meditación existe un monje que se pasea de arriba a abajo continuamente con un largo bastón plano y si te duermes o entras en trance te golpea la espalda, así en lugar de adormecerse. Permaneces muy claro, completamente despierto, pero sin hacer nada. La idea es que a partir de ese estado profundo de no hacer nada, serán capaces de decir al maestro quiénes son en realidad. Ahí está. Bien, entonces, directamente, así como se arroja a una persona para que nade, arrojándola al agua, se la pone a meditar y tiene que iluminarse, no se les da más teoría. Es como el ladrón al que se le enseña a robar de esa manera. Entonces, lo importante es que distingan que entre pensar en no pensar nada. Si ustedes están pensando en no pensar, como se les dice, no piensen nada, o mejor, piensen en nada. Pero si usted está pensando, entonces no va a pasar nada. No se van a iluminar. Entonces ustedes como adultos contemporáneos ya habrán resuelto el problema. No se puede pensar en nada o no pensar, porque para pensar en nada o no pensar, tengo que pensar en no pensar o pensar en nada. Y sigo pensando.
Ahí está. La metafísica es la ciencia de tomar literalmente las palabras que decimos. Si pienso en la nada, es pienso. Si no pienso, bueno, estoy pensando en no pensar nada. Sigo pensando. Lo que tienen que hacer es pensar que el ser es idéntico a la nada, ¿correcto? Y luego pensar que ese ser es idéntico a la pluralidad y que toda la pluralidad es idéntica a la nada. Todo el mundo todo este mundo, este universo es idéntico al ser y el ser es idéntico a la nada y por lo tanto estoy pensando en nada porque mi propio pensamiento de pensar se hace igual a la pluralidad, luego se hace al mundo y luego este mundo se hace a la nada y entonces tengo la nada. Yo soy idéntico al ser, por lo tanto solo hay el ser, estoy pensando en el infinito y ese infinito es la nada y al final pensé en la nada. Literalmente estoy pensando y al pensar me estoy anulando y entonces no hay nada, no solamente que estoy pensando en nada, sino que no hay nada, porque estoy pensando con verdad. Ese es el truco. Parece complicado, pero lo decimos así. Piensen que todo es nada, todo es el vacío, y entonces piensen que eso es verdad, y aunque estén pensando, no hay nada. Ese es el estado de la iluminación. ¿Correcto? Y no olviden pensar que esa nada es el ser, es la pluralidad, es el bien, etc. Ese es el truco. La próxima vez voy a traer unos gráficos para que ustedes puedan resolver esto de un modo más claro. Pero pienso que con esas instrucciones lo que necesitan es ustedes una amasadora, ¿no? Golpearse metafóricamente el intelecto y decir, caramba, ¿quién soy yo? A ver, yo soy Anatoly. Anatoly es no se ofenda por estas palabras, Anatoly es un pusilánime, es un cobarde, no puede pensar lo que mi propia voz, mi propia boca está diciendo, el ser es igual a la nada, todo es idéntico al ser, por lo tanto todo es nada. Y es así, si estoy pensando, pues no estoy pensando porque no hay nada, soy pusilánime, soy cobarde, no tengo fuerza de voluntad para pensar en esto, no debería como el metal recibe el mazo de los herreros, poner mi entendimiento y recibir unas maceadas hasta que al final diga sí, todo es nada. Ese es el método, ¿no? Ustedes ya saben que metafísicamente el ser es idéntico a la nada y el ser es la pluralidad y bla, 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 ya lo saben, solamente tienen que poner su cabeza en una masadora, ¿correcto? La filosofía tiene que tener este calibre de fuerza de voluntad. No lo hagan porque yo lo diga, sino porque ustedes quieren, ¿correcto? Entonces, fíjense, ese principio funciona muy, muy bien y ahora sí estoy empezando a desarrollar algunos métodos míos que algún día voy a publicar para decirles que cómo se puede pensar en la nada. ¿Correcto? Entonces, repito, no piensen... Bueno, aquí está Watts, que tiene algo muy interesante. Vamos a decir. Cuando son ustedes desafiados a ser totalmente auténticos, es como decir a un niño, ahora querido, sal aquí a jugar y no seas egoísta. En otras palabras, les podría decir, si cualquiera de ustedes acuden aquí esta noche exactamente a medianoche y tocan con sus manos este escenario, obtendrán cualquier deseo que tengan con tal de que no piensen en un elefante verde. Por supuesto, todo el mundo acudirá, pondrá sus manos aquí y tendrá mucho cuidado en no pensar en un elefante verde. ¿Entienden? Si se les dice, si no piensas en un elefante verde, te voy a dar un premio. ¿A qué viene? Entonces voy a pensar en no pensar en un elefante verde.
pero están pensando entonces en no pensar en un elefante verde, a ver, pensaré en el cielo azul, no en el elefante verde, pero al hacerlo están pensando pues en el elefante verde. Si quieren pensar en no pensar, están pensando, siempre están pensando. Solo la metafísica puede hacer que ustedes desaparezcan, que no existan, que piensen que en efecto no hay nada y que solo hay el uno. Y en ese sentido sí están iluminados. Solo la metafísica. Entonces, son muy inteligentes ustedes, no lo tomen casi como una clase, bueno, a la final van a tomar como una clase, sino que un problema, un enigma, una apuesta de reunión social. A ver, ¿cómo podrías no pensar en nada? ¿Cómo podrías no pensar? Si piensas en no pensar, piensas. Si piensas en pensar, piensas. Siempre piensas. Casi se estaría pidiendo algo absurdo. ¿Quieres que yo elimine mi capacidad de pensar? No puedo pues cortar mi facultad. Pero si piensas en la verdad, la verdad te dirá es el vacío, y el vacío es el ser, la pluralidad, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Si el ser es la nada, entonces no hay nada y no estoy pensando. Eso es. ¿Por qué no estoy pensando? Porque no hay nada. Porque es verdad que todo es nada. Y así ganan la apuesta de la reunión social, del juego de misceláneas, que a veces hay en algunas revistas, en algunos periódicos, en internet, resolver problemas de inteligencia. Luego proyecten esto a una clase y se van a iluminar. ¿No? En realidad, el diagrama que les voy a traer la próxima clase, simplemente poner un muñequito o varios muñequitos que son una pluralidad de hombres como ustedes, luego un signo de igual que dice ser, y debajo del ser pongo es el uno, el bien, la razón, Dios, etc. Y luego ese Dios, esa razón, ese uno, es igual a la nada. Entonces el muñequito que está pensando ustedes ahí se hacen igual al uno y el uno se hace igual a la nada y en la nada pongo un muñequito tarjado porque no hay nada. Y del muñequito tarjado paso al muñequito pistobuenado, ¿no? O no tarjado, al muñequito afirmado. Es un juego de identidad muy sencillo, pero para eso tienen que tener fuerza de voluntad para afirmar la demostración. ¿Correcto? Bien, entonces hay cositas muy lindas en este capítulo. Vamos a concluir porque ya son muchas variables y al ponerles las herramientas de herrería, imagínense lo que pueden hacer ustedes. Al final, el docente Orosa nos ha dicho, todo consiste en simplemente empujar más para afirmar lo que hay que afirmar, casi como una herramienta de herrería. Yo estaba ahí pensando y en el pleno juego del lila que se me escapa la iluminación, al final he dicho, voy a poner mi cabeza, mi cerebro en una máquina de esas aplastadoras de herrería y decir, esto es así, tienes que entenderlo y aceptarlo. Y la amasadora seguía machacando mi cerebro, en mi mente, en mi imaginación, y al final dije, sí, así es, no hay ningún problema. Y entonces mi espíritu estaba sumamente iluminado, un poco estresado, pero así funciona. Entonces empuja más con tu voluntad, con tu asentimiento, y llegarás a pensarlo todo. El ser está en todas partes, todo es ser, pero la nada también está en todas partes y todo es inexistencia. Y eso es este mundo que existe. Piensa en ello y te vas a iluminar. Miren lo que dice ahora aquí. Lao Tse le dice, existe una historia sobre Confucio que un día se encuentra con Lao Tse, un gran filósofo chino.
Lao Tse le dice, ¿cuál es tu sistema? Y Confucio le responde, es la caridad, el amor al prójimo y la eliminación del egoísmo. Lao Tse responde, porquería sin sentido. Tu eliminación del ego es una posible manifestación del ego. Mira el universo, las estrellas mantienen su orden, los árboles y las plantas crecen hacia arriba sin excepción y el agua fluye, sé como él. Bien, vamos a resolver este koan. Podemos tomarlo como un koan, ¿ya? Como un acertijo oriental. Lao Tse fue rival de Confucio y sin embargo los dos son grandes religiones de la China, ¿no? Confucianismo y taoísmo. Lao Tse es taoísmo, confucianismo va para Confucio. Entonces dirá, son dos, hay un confucianismo que no se ha puesto en las religiones y filosofías orientales. Parece que hay una más. Hinduismo, budismo, taoísmo, budismo zen y luego confucianismo más. Bueno, la idea es que siendo rivales los dos chinos, en realidad los dos en el fondo coinciden, ¿ya? Por un contenido explícito, el Confucio es pues chino y es taoísta, ¿no? Aunque no habla tanto del Tao. Y Lao Tse es más metafísico y habla del Tao, mientras Confucio habla de ética y de la piedad filial. Lean a Confucio en la historia de las religiones, o sea, en el fondo dicen lo mismo. Ya el confucianismo es un taoísmo que por cuestiones contingentes históricas, bueno, los dos filósofos no han llegado a cuajar, pero el confucianista es nomás pues un taoísta implícito y el taoísta es un, perdón, y el taoísta es un taoísta explícito. El confucianista es un taoísta implícito, que además pone muy buenos elementos, ¿no? Las analectas para la ética, la filosofía social. ¿Correcto? Bueno, y entonces Lao Tse, en pretendida rivalidad, le dice a Confucio, ay, tú estás en caridad del amor, ven, solo habla de cosas sociales y que no ser egoístas, habla cosas sociales, éticas. Y entonces Lao Tse le dice, no, tú no estás iluminado, por lo tanto eres egoísta, hay manifestación de ego. Es el peor crimen que se le puede decir a una persona entre los orientales. Estás actuando por ego. Si no estás en la ética es parte esencial de la iluminación. El bien mismo es el ser, la ética misma es el ser, y no solo por metonimia. Entonces, si tú estás con ego, no es iluminado. El ego es pluralidad. El ego es querer el poder, querer la relación amorosa, la vida placentera, todo eso. Entonces Lao Tse le dice, estás con ego, mira el universo, las estrellas, etcétera, todo eso es el Tao y ahí está implícito lo que dice, el Tao fluye a izquierda y a derecha, nutre todas las cosas, pero no tiene ningún dominio ni ningún ser sobre ellas. Así se interpreta el koan. Y quiero dejarlo así porque resulta que es muy bonito pensar que ustedes son adultos contemporáneos y que no van a tratar de sacar algún material que yo no he dicho y decir, pero es que no. Apréndanse la lección, repítanla, ilumínense y luego, claro, ya en última instancia sacan su propio criterio, sus otras lecturas, ¿no? Pero no las pongan de entrada porque no van a entender lo que les digo y no van a aprovechar la clase. Después, claro, ustedes pueden opinar lo que quieran. Lo que quieran no es un sentido despectivo, es precisamente la filosofía se aprende para seguir haciéndola, pero no la pongan a destiempo o ante tiempo, ¿correcto? Eso es todo. Entonces son unos discípulos que pueden saber muy bien, entonces ya saben el secreto. Si no entienden algo,
tercericen, etcétera, etcétera, bla, 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 pero si no entienden algo, no están empujando bien, no están poniendo el metal de su cerebro a la aplastadora, ¿correcto? Entonces así van a poder decir, al final lo entendí. Pero tienen que sentir pues un estrés, un dolor, si se quiere, una resistencia, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, entonces, hay muchas cosillas más interesantes en este capítulo. Hay muchos koans, en fin. Ya les puedo poner el reto a estas alturas de que resuelvan el koan más famoso y más auténtico que hay en la filosofía oriental, ¿no? Para el hombre ingenuo, las montañas son montañas y el agua es agua. Para el estudiante medio, las montañas ya no son montañas y el agua ya no es agua. En otras palabras, etc. Pero para el discípulo totalmente realizado, las montañas son de nuevo montañas y el agua es de nuevo agua. La pluralidad existe, hay, pero como uno y vacío. Y como el vacío al final es nada y asume su nada, deja la pluralidad como si fuera aquella pluralidad del inicio. Imagínense, montaña más nada, montaña se queda. Y sin embargo, esa nada no es nada más ni nada menos, señoras y señores, que Dios. ¿Correcto? Montaña más nada, montaña se queda. Ya vamos a desarrollar esto, resuélvanlo ustedes. Correcto, es un ejercicio. Bien, entonces con eso llegamos a este punto. Está muy interesante, les he dado una herramienta más. Sean persistentes, pues, ¿verdad? Si no pueden afirmar algo, si no pueden entender algo, empujen un poquito su mente, ¿no? Hagan un esfuerzo. Ya no los puedo ayudar, yo no puedo empujar su propia mente. Si no aceptan lo que tiene que ser aceptado, ¿qué puedo hacer yo? Me meteré en su cabeza y empezaré a empujar. ¿Cómo se empuja una voluntad? Con una metáfora de herrería. Eso es. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Terminen el capítulo, por favor, ya leídos, y nosotros vamos a seguir trabajando. No olviden que tenemos un libro más sobre Japón estamos corriendo rápido, y si lo hacemos muy bien, yo voy a ver primero el examen para ver cómo estamos. Si no, hago un feedback, una reconfiguración, y volvemos a repasar cosas, ¿no? Pero si no, podemos aumentar más textos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Aquí está Jorge. Jorge es un estudiante oyente que está justamente estirando su voluntad para perfeccionarse. ¿Qué opina Jorge? Buenas tardes, Lice. Estoy escuchando atentamente y la pregunta que hacía la semana pasada acerca de si estaba uno iluminado o no, creo que ya después de escuchar bastante, leer bastante y hacer seguimiento de su materia y de los libros y textos que he escrito, creo que casi es una obviedad, ¿no? Es como una consecuencia muy natural de perseguir algo que está más allá de lo que está delante de los ojos. Me parece fabuloso en general y me parece una vía no complementaria a la ciencia, sino como que es como si fuera la realización de la ciencia más bien. Siento algo por el estilo, Lice. Excelente, vean, ¿ya? Y pónganle algunos adornitos, ¿no? No, para un oriental la iluminación lo es todo, está en su medio, está en su país, está en su geografía, está en su gente. No sospecha que en Occidente somos pues más atrevidos, ¿no? Tenemos una pluralidad de ismos, un ismo para nosotros es un mero ismo, incluso tenemos un sentido bastante despectivo para los ismos, ¿no?
Ya les he dicho, la ideología es lo más maravilloso que tiene el ser humano, pero en Occidente también la ideología está muy denigrada, ¿correcto? Entonces, la iluminación no está flotando en el ambiente. Entonces, por eso parece que no pasará nada, pero como dice Jorge, es una obviedad, es una obviedad. Y entonces, claro, si realmente tienen la vocación, entonces van a querer quedarse ahí y practicar la meditación. Yo asesoré una tesis a un colega, en realidad yo salí antes, pero bueno, después de unos 5, 8 años, mi colega Guillermo Portugal, él practicaba la meditación 2 horas al día, si no más, y tenía la cabeza afeitada y era un hombre zen. Y entonces fue una experiencia maravillosa, ¿no? Él estaba muy entregado y tenía su pequeño grupo donde él impartía la educación oriental. Entonces, así descuella. Antes parece que no fuera nada y una obviedad que no vale, pero como dice Jorge, es una obviedad que sí vale, ¿correcto? Entonces, es un mismo más, por eso no se nota, pero bueno, para los orientales esta iluminación es como para un buen católico ir a misa, ¿no? La mayoría de los católicos van a misa porque sí, en fin, su grado de religiosidad es corto. En religión no se gradúa como en política, izquierda, derecha, centro. Yo le preguntaría a un religioso, ¿usted es religioso? Sí, pero de izquierda, derecha, centro, o sea, bien o más o menos o en la mitad. No, no tienen eso, ¿no? Pero como decía Kierkegaard, la mayoría de los cristianos no son cristianos, ¿no? Pero si hay uno bueno, entonces ahí sí ya van a empezar a notar la no obviedad mala de la filosofía oriental. Pero para ustedes quédense con la obviedad buena y pueden acrecentarla. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a hacer una gran ronda de participación la próxima vez. Los dejaré con esa variable. Ya, por favor, métanle un poco de herrería a su entendimiento. Si no es con la buena voluntad, empleen la ruda voluntad. Todo es uno porque tengo que afirmar por las buenas o por las malas, y el ser es la nada y eso es lo que quiere el oriental y bla, 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 ¿no? Y todo es así porque soy adulto, etcétera, etcétera. Bien, no olviden matricularse mañana, por favor, y estar alerta a los avisos de la carrera. Los saludo entonces y hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Luego. Bye, bye. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, doctor.